María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias, lo acepto todo. Estoy dispuesto a todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. La Virgen quiere ofrecer a la Iglesia una ayuda válida para superar la dolorosa crisis de purificación que está viviendo en estos tiempos. La humanidad, secularizada y seducida por el mundo, atraviesa momentos difíciles. Con su obra de apariciones desde 1846 en La Salette y luego en 1853 con el encuentro del Tratado de la Verdadera Devoción de Montfort y otras apariciones aprobadas por la Iglesia Católica, la Santísima Virgen desea ayudarnos a todos a superar con ella los momentos actuales de sufrimiento, y por eso invita primero a los sacerdotes y luego a los religiosos y a los fieles laicos a consagrarse a su corazón inmaculado y a la mayor fidelidad al Papa y a la Iglesia. No teman, hijos míos, ¿acaso no estoy yo aquí que soy su madre? Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, continuamos con nuestra catequesis acerca de las manifestaciones del demonio en nuestra vida. En el espacio pasado vimos que él nos molesta normalmente, ordinariamente, con la tentación. San Pedro nos dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, porque el diablo está muy enojado con Dios, pero como no puede tocar a Dios, no llega a él, nos molesta a nosotros, tiene permiso para afectar nuestra vida, pero ese permiso no solamente es permitido por Dios, que es el que dirige todo el acontecer de nuestro cotidiano vivir. Dice él que no se mueve la hoja de un árbol sin su permiso. Sin embargo, nosotros también le hemos concedido permiso al demonio, también le hemos permitido que actúe en nuestra vida. Es más, le hemos prestado nuestro cuerpo para que actúe, para que obre el mal y nos afecta a nosotros y a los demás. Vimos también que después de la tentación está el otro modo de obrar del demonio en nuestra vida, que es cuando definitivamente hemos decidido seguir a Cristo, hemos renunciado al demonio y sus mentiras, hemos dejado lo mejor posible de pecar gravemente. Sin embargo, él no se va a dar por vencido jamás. Entonces empieza a molestarnos, afectando nuestra salud y el sueño. Vimos el ejemplo del santo cura de Ars, del padre Pío y otros santos que podemos verlo en sus historias, en sus biografías. Continuamos entonces ahora con la tercera manera como el diablo nos afecta, y es la posesión. Veamos qué nos dice el padre Gabriel Amorth.
Es el tormento más grave y tiene lugar cuando el demonio posee una parte del cuerpo, nunca el alma y mucho menos el espíritu. Dios le da permiso de actuar en el cuerpo físicamente. Lo vemos, por ejemplo, muy gráficamente expresado en las películas como El Exorcista, y ahora se me escapa el nombre de otra. Hay varias. Podemos verlo, por ejemplo, en Gemma Galgani, una jovencita virgen, no fue religiosa, fue una laica consagrada. La posee el espíritu de fornicación e impureza que está descrito en el libro de Tobías. Ese espíritu le hacía sentir un ardor y un deseo sexual espantoso. Ella, para evitar y aplacar el ardor de su cuerpo, se introducía en un lago congelado que había cerca del lugar donde vivía. Escribe todo esto en su diario y el diablo le roba el diario. Luego, en un exorcismo de su sacerdote, se lo hace devolver y está entre las reliquias que se conservan de ella en Italia, y se ven las garras del demonio sobre el diario, se ve la página quemada y algunas chambuscadas. Bueno, en la posesión diabólica también vemos personas que quieren decir blasfemias, viven sucias, o un día están limpias y otro día están sucias, les gusta un cuarto oscuro, no se resisten lo sagrado, les molesta que les hablen de Dios, no quieren entrar a una iglesia, odian a los sacerdotes, en cuanto ven algo que represente la Iglesia Católica, lo odian a la Santísima Virgen. La posesión es la perturbación más grave que el demonio puede causar a una persona. En esta forma de mal diabólico se tiene la impresión de que el demonio está dentro de la persona. Toma posesión de ella hasta el punto de que se sirve de su boca para hablar, aunque el demonio es el que habla y no la persona. Es algo muy misterioso y hay que verlo para poder saber lo que están viviendo estas personas posesas. Incluso les obliga a mover miembros de su cuerpo y ellos no quieren hacerlo. Saben que ellos no son, saben que es una manifestación extraordinaria, una manifestación diferente a lo que ellos son. Y la verdad que en esto las películas sí lo han dibujado muy bien, sí lo han dejado ver muy bien, sin embargo exageran. Un ejemplo muy palpable de una persona endemoniada o posesa es el demonio de Gerasa en el Evangelio de Lucas 8, creo. En este Evangelio, un hombre sale al encuentro de Jesús que iba llegando al pueblo, y como estaba poseído por los demonios hacía mucho tiempo, no estaba vestido, inclusive dice el Evangelio, vivía en el cementerio, y al ver a Jesús cae frente a él y le grita: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Los demonios reconocen a Cristo, saben quién es Él. Es por eso que en el exorcismo que realiza un sacerdote no es el poder del sacerdote, no es la fuerza de sus oraciones, ni de su voz, ni la fuerza con que lance el agua bendita exorcizada, no. La fuerza a la que el demonio se ve obligado a obedecer es la fuerza de la presencia real de Cristo en el sacerdote ordenado en la Iglesia Católica. Esto es muy importante saberlo, porque a veces la persona posesa, en el afán de buscar ayuda y de no encontrar tal vez en la iglesia, se va a otro brujo y queda peor. Porque los dos espíritus caídos, el que el brujo tiene y el que tiene la persona, se identifican y hacen su negocio, acaban con la persona. Jamás se debe consultar a un brujo. Es muy lamentable que nosotros no estemos preparados para ayudar a las personas que nos encontramos con esta situación. Es muy triste que no sepamos este tema, porque al no saberlo orientamos mal a las personas y nosotros oramos mal. Incluso la persona posesa tiene temor de presentarse a un sacerdote exorcista. Es como que quiere y no quiere buscar ayuda,
porque tiene temor de que se denuncie todo lo que está ocurriendo en su vida de pecado, porque bueno, todos somos pecadores, pero no todos estamos posesos. Y hay que ayudar a la persona que se anime, que no tenga pena, que los que vamos a estar ahí llorando no vamos a hacer ningún juicio. De hecho, si nos ponemos a hacer juicios, el demonio puede pasarse para el lado de nosotros. No nos podemos creer que a nosotros no nos va a tocar esto. Esto es muy complicado, es un tema bastante delicado. Incluso se cree que si en alguna diócesis no hay un ministerio de exorcismo, es porque el Señor está probando esa comunidad, está esperando su momento. Cuando no es solamente que el obispo no quiera o no sepa o no le interesen estos temas, lo más seguro es que Dios está deteniendo la situación. Y a veces es porque nosotros hemos sido tan desobedientes que el Señor está molesto. O sea, me olvidas, me abandonas, consultas a otros dioses, me rechazas, no me reconoces en la Iglesia Católica, me pones trabas y ahora me buscas para que te sane. Dios tiene su modo de actuar. Dios no es un Dios vengativo, pero tiene su carácter y tiene toda la autoridad para hacerlo. Así que es una situación muy crítica, es muy dolorosa ver a una persona posesa por el demonio. Inclusive yo diría que el Señor lo permite porque quiere dejarnos saber que el demonio existe y que necesitamos ser verdaderamente de Cristo. No es lo mismo el primer grupo de personas que vimos que son molestadas por el demonio porque están caminando en santidad a estar posesos por el demonio. Inclusive Gema Galgani estuvo posesa, pero su vida era una vida santa. No es lo mismo, la agonía de esta persona no es igual a la agonía del que sí está en pecado y sus mismos pecados le acusan, porque ya recordemos que el demonio es un gran acusador. Bueno, algunos ejemplos de posesión diabólica ofrecidos por el padre Gabriel Amorth en su libro Memorias de un exorcista. Un párroco sacerdote de mi diócesis me pidió que lo ayudara en el caso de una mujer trastornada. El día antes de mi llegada, la mujer le dijo al párroco que yo no acudiría, pues me encontraría mal. Entonces yo ignoraba este hecho. El párroco me lo contó después. Al día siguiente, cuando estaba a punto de marcharme, me sentí mal de repente debido a unos cálculos renales y tuvieron que llevarme al hospital. Unas semanas después, se produjo el encuentro. Al principio, la mujer tenía todo el aspecto de ser una persona trastornada, aunque parecía simpática. Luego, según fuimos hablando, la vi cada vez más inquieta, más angustiada por mi presencia. De pronto se levantó, se acercó al otro sacerdote, le echó los brazos al cuello como una niña asustada y dijo: «Protégeme de él». Le hice una señal al párroco para que la instara a sentarse. Yo había puesto 2 vasos en la mesa, uno contenía agua corriente, el otro agua bendita. Le ofrecí a la mujer agua corriente, me dio las gracias y bebió. Al cabo de unos minutos le tendí el vaso del agua bendita. Bebió y esta vez su aspecto cambió de golpe. De niña asustada pasó a ser una persona enfadada, recalcando las palabras con un timbre de voz grave y fuerte, como si un hombre hablase en su interior, y me dijo: «Te crees muy listo, curita». Entonces empezamos la oración de exorcismo. Al cabo de 1 hora, al finalizar el rito, se produjo la liberación en la iglesia. Voy a relatar ahora un segundo testimonio, nos dice el padre Gabriel Amorth. Solo hacía 1 año que me habían ordenado sacerdote cuando recibí una llamada de un hermano. Me pedía si podía ir a ayudarlo en el caso de una joven que acababan de llevarle a la rectoría. Al principio vacilé, tenía mis razones. Acababa de reincorporarme a mi parroquia después de haber padecido una hepatitis durante 6 semanas. Además, tenía que oficiar la misa de la tarde, porque mi párroco estaba ausente, de modo que rechacé la invitación.
Durante la celebración eucarística, tras dar la comunión a los fieles, tuve la sorpresa de oír una voz interior mientras guardaba el copón en el sagrario. «Estoy contigo», me dijo. Sentí que una nueva fuerza recorría mi cuerpo y supe que debía acudir junto al hermano que me había pedido ayuda. Llegué a la rectoría. Después de una primera oración muy larga, casi 3 horas, comprendimos que era un caso de auténtica posesión y llamamos al obispo con el fin de pedir su autorización para utilizar los exorcismos necesarios. A continuación expondré algunos de los hechos que ocurrieron. En determinado momento, el cuerpo de la joven reptó 3 metros por el suelo como una serpiente. Varias personas que estaban con nosotros fueron testigo de ello. Recuerdo que por aquellos días tuve una horrible pesadilla. Me llevaban a una especie de cuarto de baño en un barco que navegaba en alta mar. En el baño había 3 personas. Una señora rubia completamente desnuda, cuyo rostro se iba transformando según se acercaba, hasta que le quedó media cara de animal y media de mujer. La segunda persona era una joven blanco con el pelo oscuro, que hacia un palo se acercaba a mí e intentaba estrangularme. La tercera era un hombre de color, pero no le veía la cara. Parecía estar manteniendo relaciones sexuales con una mujer negra que ocultaba su rostro. Al día siguiente, durante el exorcismo, averiguamos los nombres de las 3 personas y de otras a través de la chica poseída. Antes de recibir la última señal de la expulsión de los demonios y de la victoria de Cristo sobre Legión, como dijo llamarse el demonio que la poseía. Llegué tarde a la oración. Mientras me dirigía a la iglesia, mi coche se apartó suavemente de la calzada y se desvió hacia el césped. En ese momento yo conducía despacio, a unos 15 kilómetros por hora. De nada sirvieron mis esfuerzos para volver a la carretera. El coche no me respondía. La joven poseída iba en el asiento de atrás junto a una persona muy fuerte a quien pedí que me acompañara para inmovilizarla. Vi que la rueda delantera derecha se había pinchado. Llegamos tarde. Unos días después de la liberación, el cura que me había pedido ayuda tuvo un accidente de coche en el mismo sitio. Mientras entraba en casa del sacerdote, sentí la presencia del maligno en mi interior, listo para atacarme. Me volví y pude ver a una chica con unas tijeras en la mano a punto de herirme. Bendito sea Dios, todo terminó gracias a su honor y su gloria. La joven poseída, tras una liberación completa, se casó y vive feliz. Veamos otro ejemplo de posesión diabólica. Una joven de 20 años vino para acompañar a una amiga de su edad. Un párroco me había mandado a esta chica que según él presentaba síntomas maléficos y tal vez estaba poseída. Tras haberle practicado un exorcismo a la chica, le di mi bendición a la acompañante para no mandarla a casa sin nada. Detecté algo sospechoso en su forma de reaccionar, de modo que hice un pequeño exorcismo que suelo utilizar en los exorcismos por teléfono. Noté cómo se acentuaban algunas reacciones, pero no me pareció nada digno de consideración. Luego, al guiar a ambas chicas a sus familiares por el pasillo que se abría ante mi despacho, advertí que la joven acompañante se tambaleaba un poco. La sostuve y le indiqué a su padre que me ayudara. Menos mal que lo hice, porque al cabo de unos segundos estuvo a punto de desmayarse. Pensé que aquello podía estar relacionado con mi bendición, de modo que le di una cita para la semana siguiente. Para no alargarme mucho, diré que fueron necesarios 5 exorcismos para que el auténtico mal saliera en toda su dimensión. Desde ese momento le seguí practicando exorcismos en la capilla que uso cuando hay reacciones fuertes, para que la persona esté más cómoda y para facilitarle el trabajo a las personas que me colaboran.
Como suele ocurrir, la joven fue recordando poco a poco ciertos episodios del pasado que eran la causa de sus trastornos. Los padres y la chica aseguraban que todos los males habían aparecido hacía 2 meses. Sin embargo, salieron problemas que se remontaban a 4 años atrás, cuando la joven tenía 16 años. Seguí indagando y descubrí un periodo de extraños sucesos que los médicos no sabían explicarse. A lo largo de varias sesiones, la chica me fue contando estos síntomas, todos bastante típicos. Era hija única, pero cuando estaba en su dormitorio tenía la impresión de que alguien la observaba, se acercaba y casi la rozaba. Siempre había sido muy religiosa y asistía a un grupo de oración. Sin embargo, ahora le costaba mucho rezar, le molestaba escuchar las oraciones y los cánticos sagrados. Estos síntomas se fueron agravando, ya no era capaz de pronunciar ni una palabra de oración y tuvo que dejar la escuela. Durante los exorcismos reaccionaba de forma muy violenta, mantenía los ojos fuertemente cerrados, pero si yo alargaba la mano hacia la mesa para tomar el crucifijo, el agua bendita o los óleos, enseguida se daba cuenta. Durante un tiempo tuvo reacciones muy extrañas. A menudo estaba presente un psiquiatra que intentó hacerle un poco de psicoterapia. Durante un tiempo las visitas habían sido regulares y la chica confiaba en el psiquiatra. Más tarde, al ver que no mejoraba, la joven decidió suspender las visitas. En los exorcismos, tras mucho insistir, conseguí que los demonios hablaran. No eran muy elocuaces, dijeron sus nombres y los días, meses y horas en que saldrían. Son las preguntas que sugiere el ritual y siempre las hago, aunque pocas veces obtengo respuestas verdaderas. En este caso, sin embargo, se marcharon el día que habían dicho. Tras unas semanas de aparente curación, la chica volvió a sentir trastornos, aunque de forma más atenuada, de modo que seguí con los exorcismos. En total necesitó 2 años y 2 meses de exorcismos semanales, y en los momentos más agudos 2 veces a la semana. En cuanto a las causas, es uno de los pocos casos en los que no hemos encontrado una explicación satisfactoria, aunque las porquerías que aparecían bajo la almohada y dentro de sus muñecas hacen pensar que se trataba de un maleficio. Bueno, dejamos hasta aquí, nos queda claro lo que es una posesión diabólica y definitivamente las puertas que cerramos al mal para que ya no obre más en nuestra vida es renunciar a la vida de pecado, llevar una vida sacramental, confesarnos sinceramente y pedir perdón al Señor por habernos equivocado en nuestros actos, por haber invocado espíritus caídos, almas perdidas o almas del purgatorio. Se está dando mucho, creo yo que ahora más que antes, que la gente invoque espíritus caídos y que la gente invoque a las almas del purgatorio. Mucho cuidado con el tema de las cenizas que se quedan en casa. Las cenizas deben reposar en un lugar sagrado, no en la casa de las personas, porque esto se presta para que las almas no descansen y empiecen a generar ruidos en la casa y a molestar a las personas porque ellas quieren ir al descanso eterno. El lugar de las personas que ya han muerto no es en nuestra casa y la Iglesia condena gravemente a las personas que dejan las cenizas en su casa. Se exponen a graves problemas y a graves situaciones porque el demonio utiliza estas situaciones y este desconocimiento de nosotros. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.